Comenzamos un nuevo programa de salud y sociedad en Popular Televisión. Hoy hemos venido a la clínica y con él estamos, con el doctor Juan Ramón San Jiménez Rico, especialista en cirugía plástica y reconstructora y reparadora. Sí, cirugía. Nosotros somos especialistas. Buenos días, antes que nada, Raúl, y muchísimas gracias por habernos invitado de nuevo a tu fantástico programa. Somos especialistas por el Estado español en cirugía plástica, estética y reparadora, aunque por analogía con el mundo anglosajón decimos que está muy extendido cirugía plástica y reconstructiva, aunque reparadora. El término en castellano más exacto, reparadora, reconstructiva, es reconstructive del inglés, y por eso decimos que somos una reconstructiva, pero realmente es reparadora. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del tema de mama. ¿Qué es una mama? Todos decimos, pues esto que está aquí, pero ¿qué es una mama? ¿Qué significa para el cuerpo una mama? En una ocasión que estuvimos hablando, pero podemos recordar algún concepto que es interesante y que conviene que la gente los conozca. Pues la mama es un órgano que poseen todos los mamíferos y que tiene una función básica, que es, como su nombre indica, amamantar al bebé o al cachorro en otras especies, y esa función obviamente se cumple durante la etapa en donde la mujer es fértil. Añadido a eso, en la especie humana tiene todas las connotaciones estéticas, erógenas, etcétera, etcétera. ¿Qué partes tiene una mama? Porque todo lo que sobresale en el pectoral no es mama. La mama no solo es exclusiva de la mujer, también existe mama en el varón, que cuando hay mama en el varón se llama ginecomastia, o ginecos es femenino o mujer, y es mama femenina. Entonces, cuando en el varón aparece mama, glándula mamaria, es una ginecomastia, frente a la falsa ginecomastia, que se llama pseudoginecomastia, cuando es mama. Yo, que estoy muy gordo, pues yo tengo mama, pero es grasa por estar obeso. Eso no es una ginecomastia verdadera, es una pseudoginecomastia. Hay que diferenciarlo, entre otras cosas, porque en nuestra práctica diaria hay gente que viene a operarse de una ginecomastia cuando no es tal, y el tratamiento es diferente si hay que abordarlo quirúrgicamente. En la mujer me preguntabas que cuáles son los elementos. Para entendernos, dos cosas importantes. Primero, recuerden todos los animales, los cerdos, los perros, que tienen múltiples pezones. El ser humano, en la época embrionaria, cuando está en el útero de la madre, al principio, en las primeras fases, tiene 7 pezones, o sea, tiene 7 mamelones mamarios, que van desde la ingle hasta la axila. Y de hecho, alguna mujer que nos escuche a lo mejor cree que tiene por aquí algún nebus, alguna manchita, y puede ser un pezón, que algunas veces le ha salido una gotita de leche. Y nosotros, de hecho, una vez cada 2-3 años resecamos una pequeña mama. Pacientes que vienen, tengo aquí una manchita, y mire, es que es un pezón. ¿Cómo que es un pezón? Ahí es un pezón. Luego, si tenemos un minuto, le podemos mostrar alguna imagen, y es que además son pezoncitos pequeños. Entonces tiene 7 mamas, 7 mamas, 7 mamelones mamarios, y luego, con el desarrollo, durante los primeros meses, se van atrofiando todas las mamas, excepto la que poseen las mujeres, la que todos conocemos. La segunda más frecuentemente que permanece es la mama axilar, y de hecho hay mujeres que dicen, tengo grasa en la axila. Ayer mismo en la consulta he visto trabajo en Valdecilla, y he visto en la práctica pública, en el hospital de Valdecilla, a una paciente que tenía una mama supernumeraria en la axila. Oiga, tengo aquí un bulto, y con la ecografía es una mama, y tiene como una pelota de ping-pong, y entonces la única manera de resecarla, de tratar el tema, es
si la molesta es resecarlo. De hecho, cuando está en la fase premenstrual, pues lo cuenta ella, que se le pone tensa la axila, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, y perdón que me estoy enrollando un poco, la mama básicamente tiene un continente y un contenido. Envoltorio, continente, el envoltorio en el papel de regalo, que es la piel, y luego un tejido mamario especializado, que es el complejo areola-pezón, que viene a ser un 2-3% de la mama. Y luego el contenido, que básicamente es glándula mamaria y grasa. Todo sostenido en una serie de ligamentos que sostienen la mama, ligamento de Cooper, bla, 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 podríamos entrar en detalle. Y luego en la base está la fascia del pectoral mayor y el pectoral mayor y menor por delante de ya la parrilla costal. ¿Y por qué una mama es más grande que otra? Hay mujeres que lo sabemos, tienen una mama muy pequeña y otras que tienen una mama muy grande. Pues no lo sabemos. La mama... ¿Tienen más grasa? ¿Tienen más glándula? No, hay mamas más glandulares, mamas más grasas. Lo que está claro es que cada mujer, al desarrollarse, va a desarrollar las mamas habitualmente de manera simétrica. Cuando una se desarrolla más que otra, se produce lo que se llama asimetría mamaria, que hay que en muchas ocasiones tratarla. Y luego hay distintos tipos de patrones mamarios. Hay mamas que son muy, muy grasas con poca glándula, y hay mamas que son mixtas, tienen gran glándula y grasa, y hay mamas que son francamente glandulares, que es básicamente glándula y prácticamente nada de grasa. Pero es un abanico de posibilidades, y esos patrones de tipos de mamas no hay características en concreto en razas o en edades. Sí que es cierto que la mujer en la perimenopausia y posmenopausia se produce un aumento de peso por la alteración hormonal, aumento de la grasa en la mama, se vacía la parte al ya no tener función para lactar el bebé, se produce una atrofia de la parte sobre todo superior y externa, y hay una serie de cambios a lo largo de la vida. Pero después los patrones mamarios son tantos como, podríamos decir, como mamas hay. ¿Cómo interviene o cómo se presenta en la cirugía, en vuestra especialidad, la cirugía de la mama? La cirugía de la mama es... O sea, ¿qué lugar ocupa esa cirugía de la mama en vuestra especialidad? ¿Solo estética? No, en nuestra especialidad, como somos cirujanos estéticos y somos cirujanos reparadores, tenemos la parte estética. Es una especialidad, lo que pasa es que hay esas dos partes que yo en la universidad, en la facultad, en la asignatura de plástica, siempre se lo comento a los alumnos, que uno de los principios básicos, uno de los pilares de nuestra especialidad es F y F, forma y función van asociadas. Cuando estamos hablando de estética, siempre tenemos que tener en mente que las cosas tienen que quedar bien, forma bonita, pero tienen que funcionar. Sí que es cierto que en la estética privilegiamos o pensamos un poquito más en forma, pero tienen que también funcionar. No podemos dejar un dedo bonito o una mama bonita que después tenga una mastitis postoperatoria. Y en la reparadora, quizás matizándose un poquito más la función que la forma. Si tenemos un dedo que no flexiona, que flexione bien aunque no le quede una cicatriz perfecta. Si le queda perfecta, mejor. Entonces, tenemos la parte estética de la mama, básicamente el aumento mamario, hay aumento, reducción y elevación, y todas las variantes. La número uno en nuestra práctica privada de cirugía estética, y en la práctica privada de muchos de mis compañeros, es el aumento mamario, con diferencia, y el aumento mamario con prótesis, porque está muy de moda el aumento mamario con grasa, pero claro, la grasa tenemos que obtener grasa del cuerpo de la paciente, y vienen muchísimas pacientes que son tan delgadas, que es que hay que obtener un buen contingente de grasa para poder aumentar una talla o una mama. Entonces para aumentar necesitamos volumen, y el volumen no nos lo da la grasa de la paciente, tiene que ser con una prótesis. Las prótesis ahora, aquí te podemos mostrar, están súper desarrolladas. Hay prótesis redondas que a nosotros no nos gustan menos, todo tiene indicación. Para nosotros el aumento mamario no tiene parangón. La prótesis anatómica de gel cohesivo,
la que se llama en forma O sea, de que gota. esto es blando. Esto tiene una textura excelente, y tenemos la forma que tiene la mama más proyectada, con una cohesividad que hace que los polos inferiores se proyecten más y tenga forma de mama natural. Además, la cohesividad hace que si se rompen las prótesis en concreto, la gente se cree que no se rompen, pero la vida produce mucho desgaste, tienes un accidente, se pueden romper, y si se rompe la carcasa, porque la prótesis tiene, como veíamos en una mama, un continente, la carcasa, que es silicona sólida, en este caso rugosa, y un contenido que es gel cohesivo de silicona. Si se rompe, se produce una rotura capsular, pero no migra Lo de dentro. el gel, lo de dentro, con lo cual siempre al final son hallazgos. O sea, siempre cuando las mujeres se enteran es que les dice su radiólogo en una ecografía, en una resonancia, oye, que tienes, o en una mamografía, que hay signos de que está rota la prótesis. ¿Cómo que la tengo si yo no noto nada? Porque está rota la cápsula, está rota lo que es la carcasa, pero no ha migrado la prótesis, mantiene la forma y no pasa nada. Entonces, sin urgencia, sí que hay que cambiarla, pero sin urgencia. Más o menos las prótesis, las casas comerciales buenas que han hecho estudios a 10 años, tienen una tasa de rupturas de un 10%, que no es muchísimo, pero no es poco. O sea, una de cada 10, operamos nosotros a 10 mujeres, a 5 mujeres, que son 10 prótesis, esas 5 mujeres, una a los 10 años va a tener una prótesis rota. Y eso que si se suben a un avión se puede romper No, una prótesis. son mitos absurdos que no tienen nada que ver. Sí que es cierto que puede haber, hay un estudio realmente metodológicamente no es riguroso, que sí que dice o que afirma en sus conclusiones que por una serie de estudios, de presiones, de barométricas, etcétera, etcétera, que en los primeros 10-12 días conviene no someter en la cirugía mamaria a muchos cambios de presión, como puede ocurrir subir, bajar de aviones, estar a más o menos altura, y eso incidiría en ese turismo sanitario del que mucho se habla. Entonces, esas personas que se operan de las mamas, se ponen las prótesis y a los 6 días viajan de otro país a España o de España a otro país, justamente en esos 10-12 días iniciales es donde hay más tasa de complicaciones, porque parece que los cambios de presión no son el mejor de los amigos en los primeros días. Pero es un estudio muy criticable desde un punto de vista metodológico. Desde el punto de vista, y además últimamente, en los últimos días lo he oído bastante, ¿por qué la mujer a medida que pasan los años, a medida que son mayores, pues se dice que tienen las mamas más caídas? Sí, las mamas y todo más caído. Eso, vamos a ver, son múltiples los factores, pero el principal es, aparte de factores intrínsecos, factores hereditarios, factores endocrinológicos y hormonales, existe nuestro tejido conectivo, que es de alguna forma en los tejidos de sostén, nuestros cimientos a lo largo de todo el cuerpo. Tenemos tejido conectivo por todo el cuerpo. Pierde con el tiempo, una cosa es que se distienda, pero va ganando distensibilidad a lo largo de la vida, a ver si me explico bien, pero pierde elasticidad. Un globo de silicona es elástico porque lo hinchamos, y cuando dejamos de hinchar, retrae. Es distensible, pero a la vez es elástico, porque tiene capacidad de retracción. En cambio, una persona, a lo largo de la vida, el tejido conectivo que tenemos, que si hablamos en algún momento, algún día, de la cicatrización de las heridas, hablaremos del tejido conectivo, pues cuando el tejido, para que nos entendamos, el tejido conectivo pierde características, se fatiga, pierde una serie de componentes o se envejece en otra serie de componentes, y entonces
se distiende, pero luego no retrae, es decir, es distensible, pero no elástico. Y es lo que pasa en el abdomen. Como tengas un poco de barriga, al principio la barriga la tienes bien hinchadita, hay otros factores, pero después empieza la piel y la dermis, todo nuestro tejido conjuntivo a distenderse, pero luego ya no retrae, no es elástico y se empieza a descolgar. E igual que se descuelga la barriga, se descuelgan las piernas, se descuelgan las nalgas, se descuelgan las mamas. Y cuando viene una paciente y te dice, yo quiero que me arregle las mamas porque las tengo caídas, ¿cómo sabes? ¿Tienes algún método, alguna medida para saber si aproximadamente si está caída o no está caída? Es decir, porque todos sabemos que para unos puede estar más arriba y para otros más abajo. Sí. Pues, que si tal pezón aquí o si tal pezón aquí, ¿cómo sabes que está caída? Parece muy difícil, pero es muy sencillo. Lo que hay que tener muchas veces en la vida es las ideas claras. Y eso está perfectamente. Vamos, la mama, no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los parámetros de belleza aprendidos en el mundo griego. La posición perfecta para el pezón es el surco submamario. Es decir, para que nos entendamos, El surco el surco submamario, o sea, lo que está por debajo de la mama. lo que no se ve aparentemente. Una mama vista de lado es así. Aquí tenemos el pezón, el complejo areola-pezón, y aquí está el surco submamario. Pues la mama perfecta desde un punto de vista estético no es que esté a tantos centímetros, que ahora hablaremos, sino que esté a la altura del pezón. Si aquí está el surco submamario, si el pezón está a la altura del surco submamario, la forma de la mama es perfecta. Para una mujer de talla media, 1,60, 1,65, en raza caucásica, la nuestra, si tenemos las mamas aquí, desde la horquilla esternal hasta el pezón, se considera que tiene que estar entre 19 y 21. Pero realmente esto está escrito, pero es muy variable. Hay mujeres que lo tienen a 22 o a 23, las mamas están perfectas, hay mujeres que lo tienen un poquito más alto y perfectas. Y lo ideal es que haya una equilateralidad. Cuando tú ves a una mujer puede tener más o menos mama, pero en la exploración inicial que haces en un caso de mamas, ves y dices, este pecho o este tórax, porque al final la reconstrucción, un aumento mamario es una reconstrucción de la región torácica anterior bilateral, de ambas mamas, dices, este pecho está equilibrado. Y es sentido estético, aparte que lo hayas aprendido, y eso no hace falta que lo sepas tú. Una persona de la calle que no esté formado en estética, ¿este pecho es agradable o no? ¿O este tórax es agradable? Si te dice que sí, lo mides y muy probablemente tiene 20, 20 y 20. O sea, que medís desde la clavícula al pezón. Desde la clavícula al pezón, de horquilla external al pezón, de horquilla external al pezón y entre pezones, serían las medidas. Entonces, tiene que estar a la altura del pezón y un pecho está caído en el momento en que el pezón está por debajo del surco submamario. Es que es así de claro. Entonces, decimos que hay una ptosis mamaria, una mama caída, cuando el pezón, visto de lado, está por debajo del surco submamario. Entonces, por eso hay muchas mujeres que dicen que tienen las mamas caídas, que tienen ptosis mamaria. Oiga, mire, vengo a que me arregle las mamas que las tengo caídas, y no están caídas. Tienen una pseudotosis, una falsa caída, porque lo que están es, tienen 50 años y tienen la mama superior, que ya se ha atrofiado, la parte glandular está absolutamente atrofiada, y como está atrofiada, está vacía. Y entonces, al estar vacía, parece que están caídas, y lo que están es vacías. Es una pseudotosis. Después ves dónde está el surco submamario, dónde está el pezón, y el pezón está a la altura o por encima. Pero están tan vacías que parece que están caídas. Luego, si quieres, lo vemos en un ejemplo para que lo puedas comprobar. Entonces, ptosis mamaria es aquella que tiene el pezón por debajo del surco. Y después ya hay una clasificación muy sencilla, hasta 2 centímetros, hasta 4 y más de 4. Ptosis menor, ptosis intermedia, ptosis mayor. Entonces eso. ¿Y esos son susceptibles de operación? Sí.
Y las tosis, lo que hay que hacer, si tú lo tienes caído, estamos hablando, esto que resumimos es motivo de tratados de 1500 páginas, pero tienes, vamos, cuando hablamos y cuando me invitas, vamos, yo lo que me gustaría es que una persona que nos escuche pueda entender cosas complejas de manera cercana, vamos, que entienda estudio de muchas horas de alguna forma resumido, pero entendible. Entonces, si tú tienes caída la mama, ¿qué es lo que hay que hacer? Elevarla. Y después ya lo que puedes hacer es elevarla. Si tienes una mama caída y gigantesca, la elevas y la reduces. Una mama caída y normal, solo la elevas. Y si es pequeñita, la elevas y la aumentas con prótesis. Y después ya hay todas las combinaciones. Cada caso es distinto, por eso la relación médico-paciente y una historia clínica adecuada con una exploración es fundamental. Por eso las consultas por internet, las consultas con una foto, a ver qué me dice usted, qué puedo hacer, pues tú puedes orientar, puedes decir generalidades, pero es que sigue siendo hoy por hoy fundamental la consulta, que ya no digo que sea física, puede ser, nosotros todos los meses consultamos una media de 4 o 6 personas por Skype, pero al final tienen pues, gente que es de Cantabria, pero que está en Inglaterra, que está en otras regiones, o gente que es de otras regiones que no se puede desplazar, que quiere tener... Y sí que hacemos consultas y cada vez la telemedicina o esa metodología diferente a la clásica creemos que tiene validez, pero al final tiene que estar su médico con su paciente. Juan Ramón, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos, y quisiera que mostraras alguna imagen en la segunda parte a nuestros televidentes. Una pausa y continuamos.